Buenos días. Siendo las 10:19 y con la presencia de 24 concejales, damos comienzo a la sesión especial prevista para el día de la fecha. Por Secretaría se dará lectura del decreto 026 del 19 de Presidencia que convoca esta sesión. Morón, 29 de abril de 2019. Los expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo registrados bajo los números 80867-19 HCD, 4079-11781-19 Departamento Ejecutivo, 80868-19 HCD, 4079-11836-19 Departamento Ejecutivo, 80869-19 HCD, 4079-11128-19 Departamento Ejecutivo, 3 cuerpos y 80870-19 HCD, 4079-11784-19 Departamento Ejecutivo, 5 cuerpos. Considerando que el Departamento Ejecutivo ha remitido los expedientes con la documentación relativa a la rendición de cuenta correspondiente al año 2018 con fecha 28 de marzo de 2019, que el Honorable Consejo Deliberante debe examinar y resolver las mismas en sesión especial según lo establece el artículo 192, inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y concordante con ello y el artículo 68, inciso 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que conforme lo impone el artículo 23 de la Ley 10.869 y el artículo 229 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el Honorable Consejo debe pronunciarse sobre las cuentas antes del 15 de junio del corriente, que debe dictarse el correspondiente acto administrativo conforme la facultad establecida en el artículo 10, inciso A del Reglamento Interno del Honorable Consejo Deliberante. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, decreta: artículo 1. Convócase al Honorable Consejo Deliberante a sesión especial, la que se realizará el día 6 de mayo del corriente a las 10 horas, a los efectos de examinar las cuentas municipales correspondientes al ejercicio del año 2018. Artículo 2. Cúrsense, por intermedio de la Secretaría del Honorable Cuerpo, las correspondientes notificaciones de rigor. Artículo 3. Dese al registro de decretos de presidencia del Honorable Consejo Deliberante, comuníquese y cumplido archívese. Registrado bajo el número 26/2019. Firmado Dr. Gonzalo Rodolfo Ortiz Machain, Secretario HCD Morón. Licenciada Analía Verónica Zapulla, Presidente HCD Morón. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle a los vecinos presentes y a todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo que nos acompañan en el día de hoy. Corresponde entonces el tratamiento del orden del día de los expedientes recién enumerados por la Secretaría. Comenzamos entonces la sesión. Tienen la palabra los señores concejales. Sí, concejal Ugarte Mendía tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Departamento Ejecutivo que nos acompañan en esta sesión, así como también a los vecinos que se acercaron a presenciar la misma. Hoy en esta sesión comenzaremos con el tratamiento de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2018, que como es costumbre, quienes somos funcionarios, cada uno a su nivel, nos encontramos sometidos a distintos controles que las normas marcan. Parte de estos controles corresponden a lo que realiza el Honorable Tribunal de Cuentas, designado por la Constitución Provincial, que tiene como objetivo garantizar la correcta utilización de los recursos públicos, prevenir irregularidades y determinar responsabilidades según corresponda. Tuve la suerte de formar parte del Departamento Ejecutivo hasta finales del 2017, donde gran parte de las acciones fueron planificadas en aquel momento, y en cuanto al área en la que trabajé junto al Intendente Ramiro Tagliaferro, ver esas acciones primero en un papel, donde eran solo un proyecto, hoy desde otro lugar, verlas ejecutadas o en proceso, es reconfortante. Especialmente por el efecto que producen en la gente, en el vecino, que valora fuertemente cómo cambia su calidad de vida, lo que ve en cómo viaja, en la calidad del agua, en que tiene que dejar de gastar dinero en desagotar el pozo ciego, porque le llegaron las cloacas. En la escuela, cuando su hijo cuenta que su maestro no faltó, o que le cuenta lo bien que almorzó en la escuela. Lo ve cuando el pavimento llegó a la puerta de su casa, o cuando se siente más seguro por el cambio de luminaria, o cuando ve que la alarma o el botón de auxilio que accionó
frente a un hecho tiene respuesta. Como comenté, vamos a tratar la rendición de cuentas del ejercicio 2018, un año que se caracterizó, al igual que el 2016 y 2017, por estar cargado de obras, acciones y políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Morón, quienes en el día a día, en cada acercamiento, en cada visita, reconocen en la gestión del intendente Ramiro Tagliaferro una gestión distinta, porque es una gestión que los contiene, porque los considera el eje principal. Quisiera hacer un repaso por todas y cada una de estas acciones, pero entendiendo que no se alcanzaría el día para realizarlo, me parece muy importante al menos hacerlo en varias de ellas y analizar su impacto. La reconversión lumínica ha sido un hecho fundamental en el 2018, por lo que significa para el vecino, brinda cuidado del medio ambiente, mayor prestación lumínica, por ende mayor seguridad, recuperación de corredores y plazas. Además, las instaladas hasta el 2018 generan un 28% de ahorro para el municipio. Hablando de cuidado del medio ambiente, la Reserva Natural Urbana es un activo muy importante del municipio, que durante el 2018, gracias a los programas de mantenimiento y de capacitación, ha batido récords en visitas de vecinos de Morón, visitas de alumnos de escuela y dictado de talleres. También desde la misma Secretaría se llevan adelante el programa de Morón Verde, que cada vez son más los vecinos que se suman a las propuestas, lo que hace que permanentemente se tenga que revisar el programa, ampliando coberturas de materiales como campanas, puntos de recepción, etc. También se incorporaron camiones compactadores, camiones para recolección de áridos, móviles para supervisión, entre otros. Se realizaron campañas con excelentes resultados en la recuperación de RAEs, administrando más de 7 toneladas de tecnología en desuso. Todas acciones que, además de cuidar y proteger el medio ambiente, el programa de Morón Verde ayuda al municipio a ahorrar millones de pesos al año por los residuos que no se vuelcan al SEAMSE. Por otro lado, durante el 2018 se trabajó muy fuerte en el área de salud, para continuar mejorando las condiciones sanitarias, porque contribuyen claramente al desarrollo y al bienestar de los vecinos de Morón. Por ejemplo, en el vacunatorio municipal fue inaugurado en el 2017 por el intendente Ramiro Tagliaferro. En 2018 se aplicaron 163.000 vacunas. En cuanto al SAME, se duplicó la flota de ambulancias y la cantidad de profesionales nuevos en el servicio creció en 43. En el Hospital de Morón y en Pellegrini se construyeron nuevos consultorios y se incorporaron servicios esenciales como la especialidad de oftalmología infantil, el servicio de cardiología, entre otras mejoras importantes que benefician a enfermeros, IOMA y PAMI. En 2018 se comenzó a trabajar sobre el nuevo servicio de atención primaria de salud, con ampliación de días y horarios de atención. También se comenzó con algo tan básico como la digitalización de historias clínicas y que de este modo pueden ser consultados en cualquier centro que conforme la red de salud. En varios de los CAPS se incorporaron áreas de neonatología, oftalmología, otorrinolaringología, cardiología y guardias odontológicas. Todo esto acompañado por obras de infraestructura en los CAPS existentes y la construcción de 2 nuevos, como por ejemplo el de Barrio Seré, que se planificó en esta gestión en el año 2018 teniendo en cuenta el crecimiento demográfico que trajo aparejado el procrear, con la llegada de casi 600 familias, que para poder llegar a un centro de salud tenían que tomar hasta 2 colectivos, ahora lo van a tener enfrente de sus casas. El equipo de Zoonosis realizó campañas que hasta el 2018 alcanzó la vacunación de 36.000 mascotas en el domicilio del vecino y de forma gratuita. También se incorporó una nueva unidad de quirófano móvil, elemento básico para las campañas de castración. En cuanto a obras de saneamiento, desde el inicio de la gestión se trabajó en resolver el problema de las inundaciones, reiniciando y terminando obras clave, proyectando y ejecutando otras. ¿Faltan? Sí, pero el vecino tiene la certeza de que esta gestión las conoce, las tiene planificadas, algunas están en obras y otras, si no, se está trabajando muy fuerte para conseguir el financiamiento. Si continuamos con saneamiento, no podemos dejar de mencionar lo realizado en cuanto a lo que la gestión del intendente Ramiro Tagliaferro consiguió para llevar a los vecinos los servicios de agua y cloacas. Esta gestión está trabajando para llegar a tener el 100% de los vecinos de Morón con servicio de agua corriente y el 100% de los vecinos de Morón con el servicio de cloaca o con obra iniciada.
Los números al 2018 indican que 42.000 familias lograron el acceso a cloacas. La gestión de Sabatel y Gui apenas lograron avanzar anualmente un 0,7% de la población, cuando el intendente Ramiro Tagliaferro y su equipo logró un avance del 7,5% anual. Y lo más interesante es que estamos hablando de barrios que realmente estaban relegados, con viviendas donde ya no tienen espacio en sus lotes para construir un nuevo pozo ciego. Hablamos de zonas del Palomar, Morón Sur, barrio San Francisco, barrio Seré, barrio Gaona. En esta misma sesión, pero en el 2017 decíamos que nunca antes en la historia de Morón hubo tantas obras al mismo tiempo. Hoy podemos decir que hemos tenido un 2018 con un ritmo similar. En coordinación con la provincia y con la Nación, llevamos generadas obras hidráulicas por más de 250 millones. Durante el 2018 se reforzó el plan de pavimentación, un eje de gestión que va a lograr terminar con las calles de tierra en Morón, alcanzando a fines del 2018 125 cuadras pavimentadas. Cabe destacar que este número al día de hoy es considerablemente mayor. Pavimentos en hormigón de verdad, del que dura, pavimentos que cuando llegan al vecino vemos como suma al barrio, porque es conectividad, limpieza, ingreso de ambulancias, entre otros tantos beneficios. Y en línea con los asfaltos, se pusieron en valor arterias clave dentro del municipio de Morón y que han estado abandonadas por años y por gestiones. Solo por nombrar algunas, podemos decir Eva Perón, Mercedes Álvarez, Ferrari, Lanús, Pola, Blas Parera, Santa Rosa, Bartolomé Mitre, Avenida Rivadavia, desde Aedo hasta donde cambia de nombre, Pueyrredón, Rawson, Derqui, Marconi, Primera Junta y Cañada de Ruiz, que los vecinos esperaron 60 años, gobiernos de todos los colores, pero solo Ramiro Tagliaferro se animó. La puesta en valor y ensanche de rutas como la 201, la 1003 y la Ruta 4, que incluyó otra obra sumamente importante como la reestructuración integral del puente Levenson, que también solo Ramiro tuvo el valor de ejecutarla, porque entendió realmente cuál era el beneficio, no solo para quienes lo transitan, sino para quienes viven en las zonas aledañas o abajo mismo, y que lo sufrían. Durante 16 años solo lo emparcharon y ni siquiera prestaban atención a cuestiones esenciales de seguridad. Y si de inclusión se trata, no podemos dejar de mencionar que en el 2017 el gobierno de Morón se hizo cargo del sistema alimentario escolar, que logró mejorar sustancialmente la alimentación de los alumnos, con mayor presupuesto, mejor rendimiento del mismo y el acompañamiento permanente de un equipo de nutricionistas. Esto, que como dije comenzó en el 2017, ya en 2018 con el SAE y con el Fondo Educativo se ejecutaron 89 horas de mejora en las 181 instituciones educativas que dependen de provincia. También este número hoy es considerablemente mayor, ya que no contempla las obras realizadas durante los meses de verano. Estas mejoras consistieron en reparaciones de cubiertas, pintura general, sanitarios, electricidad, obras de gas, puesta en valor de cocinas y comedores. En Morón Sur, en el 2018 se comenzó y avanzó la construcción del centro de primera infancia, que ya está en funcionamiento. Una política de alto impacto y que durante el 2018 se ha consolidado por el beneficio claro para los vecinos de Morón y sus instituciones, tiene que ver con el Fondo de Fortalecimiento, que brinda una ayuda concreta a clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, organizaciones de sociedad civil, quienes tienen la posibilidad de, por un lado, hacer frente al aumento de las tarifas en los servicios, pero especialmente es una clara ayuda a las instituciones para ejecutar obras necesarias para así poder contener a los vecinos dentro de sus edificios. Hasta el 2018, 163 instituciones han recibido un acumulado de 45 millones de pesos, donde casi el 75% se destinó a obras que las instituciones tenían absolutamente relegadas. Es importante destacar el trabajo realizado en la recuperación del espacio público en las áreas centrales de Aedo y de Palomar, dos centralidades no tenidas en cuenta o abandonadas. Se pusieron en valor los espacios de conexión con el transporte público, mobiliario, acorde a las necesidades o usos del espacio por parte de los vecinos y teniendo en cuenta la promoción comercial. En cuanto al desarrollo económico, durante el 2018, en Morón, con el nuevo aeropuerto de Palomar, se generaron más de 5.000 nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos, de la mano de las aerolíneas de bajo costo. A estos
se suman los generados por el desarrollo de los parques industriales con los que Morón cuenta, por ejemplo, DECA en Aedo o el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón, que ya cuenta con 9 escuelas de vuelo y 16 empresas instaladas. Un pitán sobre el que se está trabajando para crear un clúster aeronáutico. Se creó el portal de empleo, un sitio web donde quienes buscan trabajo se registran cargando sus perfiles y crean sus currículums para acceder a oportunidades laborales. También las empresas cargan sus búsquedas o avisos. El portal tiene al 2018 más de 4.600 perfiles registrados. Se hizo un trabajo especial de apoyo a las exportaciones de empresas de Morón, asistiéndolas para que puedan asistir a exposiciones de primer nivel, como Expo Cruz, Expo Rueda Paraguay o Expo Medical. En total, 26 empresas de Morón accedieron a este beneficio. Y el 2018 cerró con una nueva edición del Yo Compro Acá, con acciones de promoción para potenciar el desarrollo de los centros comerciales, que incluyó el canje de tickets por más de 12.000 regalos para Navidad. En seguridad, la convicción del intendente Ramiro Tagliaferro es la de combatir el delito y por eso es que se triplicó el presupuesto y esto hace que continuemos superándonos año a año, dando mayor productividad a la nueva central de monitoreo, desde donde se articulan todas y cada una de las acciones relacionadas con la materia. Un centro de operaciones y monitoreo que fue visitado en 2018 por más de 4.000 vecinos, un lugar que también hoy sirve como espacio de reunión alternativo para los foros de seguridad de distintos barrios. Un centro de operaciones de monitoreo que integra Policía Federal, Gendarmería, Policía de la Provincia, Policía Local, 911, SAME, incluso OIR. Un COM que a fines del 2018 alcanzó la visualización de casi 500 cámaras. Es importante recordar que en 2015 había apenas 60 funcionando y en solo 3 años este número creció exponencialmente y gran cantidad de ellas con lectura de patentes. Me pregunto cuántas había antes en Morón con esta tecnología. En 2007, les recuerdo que ya se hablaba de cámaras con lectura de patente en algunos distritos de los vecinos. Como elementos o dispositivos de seguridad, no puedo dejar de mencionar los casi 17.000 entre botón de auxilio, pedal de pánico en colectivos y alarmas en instituciones y alarmas vecinales. El COM, durante el 2018, recibió llamados con denuncias anónimas por venta ilegal de drogas, con resultados a los que no estábamos acostumbrados. En 2018 se incautaron más de 3.500 kilos de droga, solo en Morón, y 2.800 de esos kilos de droga provienen de investigaciones iniciadas a partir de llamados anónimos al 0800 impulsado por el intendente Ramiro Tagliaferro. Claro que los resultados obtenidos en Morón están muy relacionados con que tanto en provincia como en nación se tiene la misma vocación que nuestro intendente Ramiro Tagliaferro de resolver el problema y no mirar para otro lado, porque mirar para otro lado o dar protección al narco o desprotección al consumidor es ser cómplice. Se sumaron nuevos agentes de policía para patrullar las calles con refuerzos de Policía Federal y Gendarmería y se creó el Grupo de Prevención Motorizado Morón. Las postas policiales y los destacamentos no son una novedad, pero sí es importante destacar los resultados que dieron, ya que además de aportar a la recuperación del espacio público por las familias, desde estos dispositivos en 2018 se realizaron más de 900 intervenciones de seguridad. Y podría continuar detallando cada una de las acciones, pero no quiero dejar de mencionar qué ha sucedido con los ingresos y bien vale hablar del nivel de cobrabilidad, que continúa mejorando año a año y está relacionado con la tarea realizada desde el comienzo de la gestión del intendente Ramiro Tagliaferro, donde se realizan acciones destinadas a luchar contra la evasión fiscal, buscando especialmente mayor equidad, es decir, que la carga sea cada vez más equitativa, poniendo en el valor justo las cosas y mejorando la cobranza. Una de las formas en que los vecinos demuestran su confianza en la administración municipal es en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, donde en 2018 mostró un nivel de cobrabilidad en cuanto a TIJ del 82%, mejorando año a año. Y hablando de TCG, en el 2018
se dio el indicador más alto de los últimos 5 años, alcanzando casi el 85% de cobrabilidad. También respecto de la TCG, un dato no menor y que tiene que ver con que ha representado un claro beneficio para los vecinos, así como también refuerza la demostración de confianza en la gestión. En el 2018 fueron más de 10.000 los vecinos que se sumaron al pago por adelantado, respecto del 2015 o 2014, que tuvieron en promedio apenas 2.000 vecinos. El trabajo permanente de monitoreo que se realiza correspondiente a la administración de los ingresos y egresos, como para lograr un equilibrio de recursos e inversión, arrojó un resultado positivo de 154 millones sobre 3.803 millones en la línea de recursos corrientes y de capital percibido y 3.648 millones de gastos corrientes y capital devengados. Sin lugar a dudas, gran parte del trabajo realizado en los primeros 3 años de gestión y que se vio consolidado en el 2018 es fundamental para construir el Morón en el que queremos vivir. Se ha hecho mucho, también es mucho lo que falta, pero no hay que perder de vista de dónde venimos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, concejal. Sí, concejal. ¿Levantaron los dos la mano al mismo tiempo? Concejal Laviuso, entonces tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buen día a todos los concejales. Buen día a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, vecinos. Me imagino que hoy es un día importante para todos los presentes. Entiendo que para el oficialismo es fundamental porque es el día que vienen al recinto, que nos plantean los deberes cumplidos, que nos vienen a contar los objetivos que han realizado, y entiendo que eso para una gestión de proximidad como es estar al frente de un municipio es siempre importante. Para nosotros la rendición de cuenta en este caso tiene otra arista también que viene a dar cuenta de cómo han desarrollado esos objetivos. La rendición de cuenta tiene que ver con la valoración del gasto, tiene que ver con la valoración de los objetivos que se habían planteado cuando se votó un presupuesto que decían que iban a gastar el dinero de esta manera. Tiene que ver con la valoración política y también tiene que ver técnicamente con la obligación que tenemos los concejales, el Departamento Ejecutivo, de poner a disposición nuestro las cuentas, y nosotros los concejales de poder controlarlas. Queda bastante claro en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el fallo de Villa Gesell, cuando plantea concretamente qué es la observación de las cuentas. Yo quería a ver si lo encuentro por acá. Me parecía importante que estemos o que tengamos un criterio que tiene que ver con un fallo de la Suprema Corte de la Justicia bonaerense, donde plantea casualmente que es analizar nuestras cuentas. En su última parte del fallo dice
que así la Suprema Corte de Justicia Provincial ha decidido que las normas expuestas, que son las supras relevadas, dejan en evidencia que el examen que está obligado el Consejo Deliberante no puede estructurarse sobre un contenido menor al de los estados demostrativos emergentes del artículo 23 de la Ley 10.869. El término analizar, utilizado por este fallo, artículo 23, como por el artículo 229 del reglamento, implica, conforme a su definición por la Real Academia Española, distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. De allí que en materia de examen de cuentas y conforme al marco normativo vigente, ningún análisis puede resultar satisfactorio si no incluye un elemental estudio de correspondencia presupuestaria y o contable. Como se ha dicho, la función de Contralor del Consejo Deliberante es principalmente de legalidad y en algunos casos de oportunidad o conveniencia. Y esto es el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y lo quería remarcar casualmente porque si hay algo de especial que tuvo esta rendición de cuenta es que no tuvimos elementos para analizar. Eso queda estrictamente como responsabilidad del Departamento Ejecutivo. Para reforzar esta situación que nosotros marcamos hoy, quiero decirles que el intendente de Morón, cuando remite el expediente al Consejo Deliberante, plantea, por lo menos está la firma de él, y creo que leyó lo que firmó, así que plantea, dice, asimismo, informo que los libros y la documentación probatoria quedarán en resguardo de este Departamento Ejecutivo a su entera disposición los días martes y jueves en el horario de 9 a 13. Para su estudio se deberá consignar por escrito la documentación a examinar y las personas autorizadas a hacerlo. Le quiero informar que nosotros, con fecha 12 de abril, hemos enviado un memorándum donde planteamos cuál era el equipo de compañeras y compañeros que iban a revisar las cuentas, y el mismo 12 de abril planteamos también las cuentas que queríamos revisar, que el propio intendente nos dijo, díganos qué es lo que quieren revisar, y nosotros, que tenemos en custodia los expedientes, se los vamos a dar. Esto queda claro en la presentación que hace el intendente. Lo cierto es que los plazos se han ido corriendo, que como ustedes saben, no es fácil analizar 3.595 millones de pesos en poco tiempo, que si encima las maniobras de dilatación de los plazos se llevan adelante como se han llevado, es mucho más difícil. Digamos, los plazos, el expediente llegó al Consejo Deliberante el 28 de marzo. El 10 de abril recién nos traen una copia a nuestras oficinas. El 12 de abril, después de una reunión de labor acá, enviamos los memorándums requiriendo esa información e informando quién era el equipo que lo iba a revisar. El martes 16, el martes 23, el jueves 25, el martes 30 y el jueves 2 recién pudimos ir al lugar que estaba estipulado, donde estaba la información, o por lo menos donde decían que estaba la información. Esos días lo hicimos en un plazo de 3 horas cada uno. Nos da un total de 15 horas para revisar
como decía antes, 3.595 millones de pesos. Si a ustedes les parece que eso es un plazo razonable, y si encima no nos dan la información que hemos solicitado, tal cual nos pedía el señor intendente, de las cuentas que queríamos revisar, estamos ante una clara metodología de ocultación, ocultamiento de datos que para nosotros son sensibles, porque es parte de la responsabilidad que tenemos los concejales de este recinto. Si a esto le sumamos las falsas promesas de que íbamos a tratar este expediente a mediados de este mes, con lo cual nos podía dar hasta 2 semanas más, y insistiendo, esas 2 semanas posiblemente podrían habernos dado información que estábamos requiriendo. Son situaciones que obviamente obligan a la denuncia pública y obligan a la denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas. Y como decía anteriormente, nosotros habíamos pedido algunas cuentas, ni siquiera todas. Entendíamos que siempre es poco el tiempo para revisar tanto, pero que con algunas cuentas importantes que le consumen a nuestro presupuesto una parte importantísima, por lo menos nos podía ir dando cuenta, ir dando idea de cómo venía desarrollando el gasto, pero fundamentalmente la legalidad del gasto. Digamos, si decimos que compramos jamón, queríamos saber dónde estaba la factura que decía jamón, a cuánto lo pagábamos, porque de eso habla la Ley Orgánica Municipal. Habla de la documentación respaldatoria, que no es que nos digan a nosotros lo que gastaron y a quién se lo compraron, sino aparte que demuestren que lo gastaron y que lo compraron. Única manera de hacer eso es con las facturas. Es la única manera. Y por eso nosotros, entre algunas de las cuentas, habíamos pedido casualmente la del SAE, la que hablaba hace un rato el presidente del bloque oficialista. Digamos, ¿y por qué habíamos pedido la cuenta del SAE? Primero, por la implicancia en el presupuesto. 80 millones, un poquito más, de pesos. Después, porque al momento de firmarse el convenio del SAE, que este había sido uno de los pocos municipios que había adherido en prima fase, habíamos visto desarrollado sobre esa mesa que está ahí, donde tienen ustedes, habíamos visto platos de pollo que parecían pavos, habíamos visto yogurísimo, primeras marcas, habíamos visto cereales de primeras marcas, golosinas de primeras marcas, fruta que se la veía muy bien, habíamos visto leche de primera marca, y la verdad que recorriendo los colegios, lo que vemos es que eso no se replicaba, o por lo menos en el año 2018, que es cuando nosotros, que son las cuentas que estamos revisando en esta oportunidad. O sea, lo que había ahí, que era almuerzos importantes, que eran meriendas importantes, desayunos importantes para
nuestras niñas y nuestros niños, en el año 2018 no se replicó con esa calidad en nuestros establecimientos educativos. Dicho por todas las directoras, no estoy hablando de faltantes, que eso después en todo caso lo vamos a hablar. Estoy hablando de la calidad del producto que nos dijeron que le iban a dar. Entonces, nos parecía que era importante, por lo menos para este bloque, saber qué le estamos dando de comer a los chicos. Y cuando vamos a los colegios y vemos que tienen a la tarde un sanguchito con una feta de paleta, de la tradicional paleta sanguchera, como se le dice cuando uno va al almacén, que le dice, ¿qué querés? ¿Jamón cocido, jamón natural o paleta sanguchera? Bueno, lo que encontrábamos nosotros en el sanguchito cuando lo abrimos es una feta transparente de paleta sanguchera. Y queríamos saber cuándo lo pagamos, a quién se lo compramos, qué calidad tiene, cuánto es la provisión. Bueno, la verdad que no solo no nos dieron la cuenta, sino que tampoco nos dieron ninguna documentación respaldatoria de qué es lo que se está comprando. Otra de las cuentas que nosotros pedimos, vuelvo a repetir, con una metodología que nos fijó el propio intendente. Nos dice, mándennos un memorándum con las cuentas que quieren revisar, que yo las custodio y yo se las doy. La primera cuenta, la de SAE, nada de todo eso. La segunda cuenta que pedimos es las cajas chicas. ¿Por qué habíamos pedido cajas chicas? Porque en la rendición de cuenta anterior, la del año 2007, habíamos visto un desfasaje importante. Habíamos visto que muchos de los funcionarios usaban las cajas chicas para sus cuestiones personales. Alimentación, desayunos, almuerzos, desodorantes, almuerzos importantes, trenzas de salmón, no sé si se acuerdan, y algunos manjares más. Entonces, eso nos había dado, en la suma de las pocas que habíamos tenido, nos había dado casi un total de 9 millones de pesos durante el año. Nos parecía que eran sobresueldos, porque estamos hablando de funcionarios de primer nivel. Y la realidad es que le habíamos recomendado al intendente en ese momento que haga un control sobre esos gastos, porque 9 millones de pesos puestos en otro lugar iban a rendirle mucho más a los vecinos de Morón que pagarlo en almuerzo, combustibles, peaje o estacionamiento de los funcionarios. Y queríamos ver si había tomado nota el intendente y cómo las habían gastado. Yo entiendo que después de semejante recomendación y pública le había puesto el ojo a la cuestión. No puedo decir que no. No puedo decir que no hubo una intención manifiesta de poder hacerlo. Lo que digo es que no lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque es otra de las cuentas que se nos negó. Otra de las cuentas que se nos negó. Sistemáticamente. Otra de las cuentas que queríamos revisar desde este bloque era la que tenía que ver con el servicio urbano de recolección. Una cuenta importante que le implica a nuestros municipios y a los recursos propios de nuestros municipios el mayor porcentual de los recursos. Nos parecía que queríamos, ya que veníamos hablando en este recinto de algunas falencias que venía teniendo el servicio de recolección de residuos, nos parecía importante ver qué se le está pagando a la empresa. ¿Qué le estamos pagando al mayor proveedor que tiene este municipio de Morón? No pudimos obtener esos datos tampoco.
y no era una cuestión caprichosa este pedido, tenía que ver con las denuncias de muchos vecinos, que no se les levanta la basura en tiempo y forma, el abandono del barrido en muchas de las zonas de nuestro distrito. Hay calles que hace más de 2 años que no se barren, que están dentro del convenio, que están dentro del contrato, que tenían una frecuencia mínima de una vez por semana, pero hace años que no se barren, incluyendo la calle donde vivo yo. No hace falta que me lo digan los vecinos, lo puedo observar yo y mis vecinos todos los días. Esta es otra de las cuentas que se nos ha negado. Y digamos la verdad, si el mayor proveedor del municipio no se nos permite controlarlo a nosotros, esto es un chiste ya. Otra de las cuentas que habíamos pedido era la del Consejo Deliberante, porque nos parecía importante saber cómo se habían ejecutado los recursos de la casa donde todos nosotros estamos diariamente. Nos parecía que podíamos por ahí, a partir de esos números, entender por qué el faltante a veces de artículos de limpieza, de librería, de papelería. A veces vamos a hacer fotocopia y nos dicen, hoy no, que no tengo papel. Va los vecinos al baño y no tienen papel para secarse las manos, no hay jabón. Entonces, la verdad que yo no creo que nadie tenga la intencionalidad de que eso, de no cumplir con cosas mínimas que tienden al trabajo diario de los concejales y de todos los vecinos y los empleados de este Consejo Deliberante y de todos los vecinos que vienen diariamente a las diferentes oficinas. Ahora, de la revisión de esa documentación, por ahí podíamos detectar el porqué. Y la verdad que no detectamos eso porque nunca tuvimos el expediente, nunca tuvimos acceso. Sí teníamos algunas cuestiones que hubiésemos querido revisar con la documentación, que debería estar en los expedientes, la documentación respaldatoria, digamos, ¿no? Las facturas de todo lo que decimos que gastamos, digamos. Y veíamos también cómo se imputaban algunas cuestiones en el Consejo Deliberante. Veíamos que de los productos alimenticios y agropecuarios, según un ítem de este Consejo Deliberante, contaba con un presupuesto aprobado de 200.853 pesos, el cual fue ampliado después a 147.510, quedando un crédito de 348.000 pesos, para hablar en números redondos. Y a pesar de que se fue ampliado ese recurso, 73% más, acá no encontrábamos los elementos necesarios y vitales en los baños de nuestro Consejo Deliberante. El otro ítem, textil y vestuarios, tenía asignado una partida presupuestaria aprobada de 186.273 y sufrió un recorte del 99,92%.
me imagino que ese año no hubo ropa para ninguno de los empleados, porque el recorte fue casi total. En productos de papel, cartón e impresos, el Consejo había aprobado una partida de 417.995 pesos. Estos recursos sufrieron un recorte del 92%, o sea, quedando un recurso vigente de 36.648. Lo llamativo es que a pesar del recorte sufrido, fueron pagados 81.000 pesos. En servicios no personales, dice un ítem, servicios comerciales y financieros, se habían aprobado recursos por 1.696.639, partida que fue ampliada en 973.424 pesos más. Quedaron un recurso vigente de 2.670.000 pesos. Yo no sé a qué se referían estos servicios comerciales y financieros. La verdad que no lo podemos saber porque no tenemos la documentación. Y esto es lo que estamos exigiendo. ¿Cómo se hace el gasto? ¿A dónde se imputan las partidas? ¿Y cómo se gasta? Esa es la misión de acá de nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que controlar. Más allá después de hacer una valoración política de la gestión o no. Pero en definitiva, la legalidad del gasto es uno de los ejes principales de esta rendición de cuentas. Y nosotros no tenemos esa información. Con lo cual, digamos, ¿por qué gastamos 2 millones en servicios comerciales y financieros? No lo sabemos. Y después tenemos otros servicios, digamos, yo qué sé, me parece que meterle 90.000 pesos a otros servicios es como en un presupuesto cada vez más acotado, es como poco explicado, digamos, como que eso, 90.000 pesos lo gastamos porque lo gastamos y no nos dicen, no, mirá, en realidad acá está la factura, lo gastamos así. Digamos, eso no, nos parece que no está bien. Pero también, no sé si acá hay un problema en el asiento contable, porque cuando dice otros servicios, digamos, cuenta con un presupuesto aprobado de 90.000 pesos. Y esta partida, según el asiento contable que nos enviaron, sufrió un recorte de 180.000. Nosotros lo que no sabíamos era, si tengo 5 manzanas en el cajón, ¿cómo hago para sacar 7? No nos dio la cuenta en ningún momento. Para aplicarlo así, digamos, tipo regla de 3 simple y primaria. A ver si lo podíamos entender. Bueno, realmente nosotros no lo podemos entender. Sería bueno que alguien nos explique cómo es ese asiento contable. Porque lo mismo pasó con otro ítem, digamos. Podía haber sido un error tipográfico, en vez de ponerle más le pusieron menos. Pero nos llama la atención que también pasó lo mismo con el ítem construcciones, que contaba con un crédito de 70.512 y sufrió una quita de 100.512. O sea, tenemos 70.000 imputados, le quitamos 100.000. Me parece que no. El tema, ¿lo explico con otra fruta o sigo con la manzana? Banana, bueno, si tenemos 5 bananas, ¿cómo hacemos para sacar 8? Es la fruta favorita del presidente, la banana. Sí. Es buena en potasio, lo digo por eso, no me interpreten mal. Y después teníamos otro ítem que éramos préstamos a corto plazo y que no contaba con un crédito aprobado cuando estaba de presupuesto y después se le aprobó y se le incorporó 798.935 pesos. Con lo cual, para nosotros era importante también esa cuenta
para saber de qué estábamos hablando cuando gastábamos el dinero de los vecinos, y fundamentalmente porque nosotros lo vemos día a día acá. Otra de las cuentas que habíamos pedido en el memorándum que el intendente nos pidió que le enviáramos eran las cuentas de publicidad y propaganda. No pudimos encontrar las facturas. Lo que encontramos fueron algunas órdenes de compra, que tampoco tenía un detalle del contrato, de por qué le pagábamos a ciertos medios y a ciertos periodistas lo que le estábamos pagando, lo que le estábamos imputando en la orden de compra. Es importante siempre cuando está la orden de compra tener también la documentación respaldatoria que dice por qué le pagamos. Eso, para poder entenderlo, es bastante importante. Lo que sí queda claro por los números que hemos visto es que para que los pocos, ¿no? Obviamente, así a cuentagotas y encontrados en el medio de documentación que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos pedido. Lo que sí queda claro que indudablemente por los valores que se le paga hay una asimetría importante entre medios y periodistas. Es como que hay periodistas de primera, segunda, tercera y cuarta. La verdad que no creo que eso sea así. La evaluación a los comunicadores y la evaluación al periodismo se tiene que dar en otros niveles. Uno tiene que reconocer o no el trabajo y la información que desarrollan. Pero sí vemos que entre tantas asimetrías veo, hablando de Veo es una radio del Palomar. Es una radio del Palomar que nosotros le pagamos 1 millón de pesos al año por no sabemos qué. No es una radio conocida, estuve tratando de escucharla, no la pude escuchar. Después me di cuenta que tenía nada más que 3 producciones musicales, pero a esa radio le pagamos, según la orden de compra, que está acá, $100.000 mensuales por algunos segundos de propaganda. Me parece que, como ya le digo, no hemos podido comparar todas las cuentas de esa oficina, de esa secretaría. No la hemos podido comparar porque no tuvimos la información, porque se nos negó sistemáticamente la información. Posiblemente esté dentro del precio y del canon que calcula este municipio que hay que pagar a las radios. Ahora, nos sorprendió que a esta radio se le pague esto. Como decía anteriormente, posiblemente le paguen a todas igual. Nosotros nos hubiese gustado saber si a todas se le paga igual, si a todas se le paga igual por el mismo servicio, si a algunos se le paga mucho más por menos y a algunos mucho menos por más. Es una valoración del gasto. Lo que sí, en primera instancia, le diría que pagarle 1 millón del presupuesto de los vecinos a una radio que no ha demostrado particularmente que haya beneficiado rotundamente a nuestro gobierno local, hablo de Estado local, y a los vecinos, me parece que es un poco un despropósito. Y esto, ya le digo, es información que encontramos de casualidad y al azar.
Yo hubiese querido revisar toda la cuenta para ver realmente y comparar. También habíamos pedido los contratos de locación y de servicios, porque siempre está flotando en la atmósfera eso de que una planta sobredimensionada no solo la estipula el listado de personal, sino también la contratación que hace el municipio de personal exógeno a la planta de permanentes o de contratados. Y esa nos parecía que era una cuenta importante para analizar, porque podría habernos dado a nosotros la posibilidad de entender si es que hay personal contratado por fuera del contrato municipal, digamos, hablo de los famosos monotributistas, que estaban cumpliendo alguna función que podía cumplir algún empleado municipal, o que se superponían en tareas, y eso nos podía haber dado una valoración a nosotros y un consejo, en todo caso, al Departamento Ejecutivo. Cuenta que tampoco hemos recibido. Sí, simplemente pescamos al azar también algunas cosas. Digamos que queríamos compartir con los concejales para que se revisen si es que hay que revisarla, o si creen que está bien, está bien. Pero bueno, es una valoración también. Es una valoración que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, esto ya lo habíamos hablado en la rendición de cuenta anterior. Seguimos pagando, por lo menos acá hay una orden de pago a Rosalinda Isabel García, que la vez pasada yo había comentado, porque me había llamado la atención el monto importante que se cobraba en el año 2017 para un monotributista que aparte no es profesional, y como ustedes saben, si hay una recomendación que hizo el Tribunal de Cuentas, una resolución, diría más que recomendación, es que el municipio no puede contratar por monotributo empleados para la planta. Tiene que contratarlos, tiene que haber un contrato que especifique la tarea, su profesión, el tiempo de duración del contrato. Y bueno, esta recomendación que le habíamos hecho en algún momento todavía sigue vigente. Digamos, como decía mi abuela, para muestra basta un botón. Me imagino que si hubiésemos tenido todos los contratos, hubiésemos podido hacer algún tipo de recomendación un poco mayor. Otro de las órdenes de pago es a un antiguo legislador de la casa, a Jorge Croce, que estuvimos llamando por teléfono a todas las oficinas del municipio de Morón a ver dónde desarrollaba sus tareas. La verdad que nos dijeron que no lo conocían. Fuimos a llamar al Palomar, que es digamos, el lugar donde entendíamos que hasta por ahí, por una cuestión política, iba a ser mucho más natural. También nos dijeron que no desarrollaba tareas ahí. Entonces se nos ocurrió por ahí que la única tarea que le hemos visto desarrollar fue una vez en este recinto, cuando le gritó a una concejal, me refiero a la concejal Paula Marlasque. Digo, por ahí estaba contratado para patotearla. Pero bueno, no le hemos encontrado actividad, y nos parece que es un dato que tendrían que tomar en cuenta.
Tengo algunos detalles más, en todo caso, después los podemos seguir conversando sobre este tema. Otro de las cuentas que nos parecía importante para nosotros y que también es muy importante para el Ejecutivo Municipal es el Fondo de Fortalecimiento Institucional. Es la cuenta, no sé si se acuerdan, donde se creaba un fondo a partir del aumento en la tasa a bingos, casinos, entidades financieras, bancos. Bueno, casino acá no hay, bueno, pero casas de juego, digamos. Y era muy importante porque se creó a pedido de algún sector de la oposición, tenía que ver con la importancia y con la crisis que estaban padeciendo nuestras instituciones. ¿Se acuerdan cuando empezaron a llegar los primeros tarifazos? El impacto que tenía en la gente, bueno, ya lo sabemos hoy, la gente ya usa garrafa, apaga la luz, se endeuda para pagar los servicios, pero en aquel momento, el impacto más grande lo habían sufrido nuestras entidades intermedias que desarrollan una tarea importantísima. Entonces, bueno, se nos ocurrió y se pudo consensuar entre la oposición un proyecto de ordenanza planteando la posibilidad de ayudarlos. Lo que gastaban de agua, de gas y luz las entidades era algo astronómico. Y también teníamos un problema, porque si bien el gobierno nacional había tomado cuenta de lo sucedido, lo que había quedado claro también es que muchas, por no decir más del 60% de nuestras entidades no entraban dentro del plan nacional porque por ahí no tenían la documentación en orden, porque muchas de ellas, fundamentalmente las más barriales, se dedican a la atención de los chicos, a la atención de las actividades deportivas y por ahí muy poco la administrativa. Entonces, ese era un fondo importantísimo que se votó acá, por lo menos creo que lo votó la oposición, pero después se fue utilizando. Es un fondo que recaudó mucho dinero, que terminó siendo uno de los fondos más importantes para ayuda a nuestras entidades. Creo que ese año terminó recaudando 44 millones de pesos. Por ahí, algún dato más, un peso menos, estoy hablando en números redondos. Es un fondo específico, con lo cual queríamos saber cómo se gastó. Tenía algunas condiciones para la ayuda. Tenía la condición de que las instituciones estaban obligadas a rendir cuenta de lo que iban gastando para poder ir renovándole el fondo. Y nos parecía tan importante por el caudal y por el destino que tenía, que queríamos revisar cómo las facturas de cómo iba el municipio pagando a medida que las entidades habían dado cuenta de sus gastos. No pudimos encontrar esa información, yo la verdad que lo lamento mucho, no lo pudimos encontrar. Lo que sí encontramos en una cuenta tan importante que de los 44 millones de pesos, que en principio habían sido 35, pero creo que después
fue de 24. Al día 29 de diciembre, según no los asientos costables, sino el saldo de tesorería, habían quedado sin ejecutar 25 millones de pesos. Entonces, en una cuenta tan importante, que tanta publicidad se le ha dado, me parece que hay un objetivo importante, ya hablamos de importancia, que no se había cumplido en casi la mitad de lo que había recaudado. Esto es un dato de los saldos de tesorería, digamos, no es la documentación que nos mandaron, es saldo de tesorería. Nos parece que un dato a tener en cuenta, porque es una de las cuestiones que más publicidad se le dio de este gobierno local, y como objetivo, y se llevó a cabo nada más que la mitad. Y a nosotros, digamos, eso desde el objetivo político, pero desde el objetivo que nosotros perseguimos, que es la legalidad del gasto, no tenemos ninguna factura, ni de luz, ni de gas, ni de agua, de ninguna entidad que nos haya traído al municipio para decir, pagamos esto, renovarnos el crédito. Hicimos la iluminación de una cancha nueva, acá están las facturas, el año que viene vas a tener también la oportunidad de que te renovemos el crédito de acuerdo a lo que estipule el Departamento Ejecutivo según las cuentas y la recaudación que tenía este fondo. Bueno, no hemos podido encontrar nada de eso, así que otra frustración más. Otro de los fondos que habíamos solicitado para revisar, le quiero decir que parece mucho, pero en realidad no son tantos. Son apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuentas pedimos nada más. No tantas. 9. Dentro de esas 9, otras de las que habíamos pedido era la de medicamentos e insumos hospitalarios. La verdad que de ahí no encontramos ni siquiera una orden de pago, ni una orden de compra, perdón. Nada, ni la factura de una curita, nada, de nada. Y la verdad que es lamentable, porque ustedes saben que ese año el año 2017 tuvimos una crisis importante en el Hospital de Morón de insumos. Crisis que este Consejo Deliberante, todos los miembros de este Consejo Deliberante, de todos los bloques, habíamos participado para solucionar. Se llegó a un acuerdo. Se implementó un nuevo sistema de compra de medicamentos en el Hospital de Morón, que casualmente se implementó en el 18. Todos estuvimos de acuerdo en este Consejo Deliberante. Todos trabajamos en eso. La Secretaría de Salud y el director del hospital se llevó un gran apoyo de este recinto y de todos los bloques de aquí presentes. Para nosotros fue algo muy importante. Solucionamos un problema entre todos, le dimos previsibilidad al hospital en meses de abastecimiento y fundamentalmente atendimos la salud de nuestros vecinos, que es lo que nos corresponde. Ya que habíamos intervenido en eso, queríamos ver realmente cómo se compraron los. No pudimos obtener información de lo que compramos, de lo que gastamos, cómo lo hicimos, la conveniencia, las licitaciones sobre medicamentos, en algo que habíamos intervenido todos, en algo que todos pusimos un granito de arena para solucionar. Lo que nos correspondía a nosotros era ver cómo se solucionó, era ver cómo se compró
era ver los stocks, no tuvimos ni media hojita de nada. Y la verdad que no nos parece bien. No nos parece bien que se nos oculte información. Pero aparte, alimentando la sospecha. Porque si lo normal acá, yo lo veía hoy y lo escuchaba al presidente del bloque oficialista detallando con orgullo lo que habían hecho. Y me parece bien. ¿Quién va a decir que hay cosas que no hizo el gobierno municipal? Sería muy obtuso de parte nuestra decir que no han hecho nada. No, creo que hicieron cosas buenas. A nosotros nos corresponde controlarlas. Y somos otro poder. Después podemos decir, yo qué sé, se ha destacado, como lo hizo en primera instancia, la iluminación de Morón. Está lindo iluminar Morón. El problema es la oscuridad del procedimiento. El problema fue la oscuridad del procedimiento y fue el sobreprecio de las lámparas. Ese fue el problema. Ahora, está bien iluminarlo. Nosotros lo que queríamos era un procedimiento claro. Otra de las cuentas que habíamos solicitado son los convenios y los contratos que por ley tienen que pasar por el recinto y que no habían pasado. Y que después los mandan en un decreto ómnibus el último día para ser aprobados todos juntos, sin poder leerlos, sin poder hacer un estudio real de cada uno de ellos, de la conveniencia para nuestros vecinos. Entendemos que debe haber muchos favorables, algunos han pasado por el Consejo, otros que nosotros habíamos recomendado tener que revisarlos, y otros que realmente desconocemos, porque no sabemos qué convenios han firmado el municipio en nombre nuestro, porque esos convenios tienen que venir a convalidarse acá, y no los conocemos. Sí tenemos este año uno secreto, que todavía no habían quedado y se habían comprometido a que sin hacerlo público, por lo menos nos iban a contar en la reunión de comisión de qué se trataba este convenio. Un convenio de confidencialidad, así decía. En la época de D'Alessio todo vale. Y yo quiero saber si hay otros convenios de confidencialidad, de esos. Quería saber. Era importante para nosotros saber qué convenio firma el municipio de Morón. Y si no son secretos, por lo menos queríamos saber qué es lo que está diciendo o que está firmando el intendente en nombre de los vecinos, por lo menos para conocerlos, digamos, para saber, para venir acá y votarlos si son convenientes. No entiendo por qué nosotros no podemos saber de todo eso. No entendemos por qué. No es muy difícil aparte. Yo me imagino que cuando uno dice contratos y convenios debe tener una pila de expedientes que dice acá están todos los contratos y los convenios. Me imagino que la organización por ahí debe estipular eso en el municipio. Con lo cual era fácil. Si nosotros lo pedimos con tiempo y forma, cuando iban los compañeros y las compañeras nuestras a hacer la revisión, le hubiesen dicho, che, de todo lo demás no te dimos nada, pero toma, acá tengo organizado esto de convenios y contratos. Revísenlo, fíjense, sepan, digamos, la información como derecho es importantísimo, como derecho de la humanidad. Más cuando encima nosotros tenemos la obligación de saber cuál es la información para votarla a favor o en contra. Así que ese había sido otro de
de las cuestiones que habíamos solicitado. Previendo en los primeros días de que no se nos daba, de que no podíamos obtener cuestiones que habíamos pedido, decidimos ampliar nuestros pedidos con algunas cuentas tomadas al azar de proveedores. Tomadas al azar digo porque entre cientos de proveedores pedimos nada más que 85. Creíamos que de esta manera, a partir de algunas de estas cuentas, ni siquiera de las 85, uno podía tener una valoración de cómo se había desarrollado la actividad, digamos, de cómo estaba comprando el municipio, de a quién le compraba, de por qué le compraba, cuáles eran los términos en los que pagaba el municipio, cuáles eran los valores de mercado y los precios que terminaba pagando el municipio, si se había tomado el consejo de darle más protagonismo en la compra a las empresas de nuestro distrito, que era algo que publicitariamente por lo menos venimos planteando desde el Ejecutivo, digo, ¿no? Nosotros también acompañamos esa iniciativa de que se le compre el compre local, el compre Morón, el portal de compras, digamos, todas iniciativas que nosotros venimos entendiendo que era importante. Entonces, bueno, pedimos alguna de estas cuentas para tener alguna referencia, con algunas referencias ya alcanza como encuesta, digamos, interna, alcanza para saber cómo era más o menos el desarrollo de este gasto. Y nos encontramos con... Deme 2 segunditos, señora presidenta. Deme 2 segunditos, que por acá creo que algo tengo. Y nos encontramos con algunas. No nos encontramos con ninguna factura de ninguna. Esto también quiero decirlo. Digamos, quédense tranquilos, que no encontramos ninguna factura. Sí, la imputación del gasto. Sí, quiénes son. Sí, lo que venden. Entonces, entre algunas de ellas encontramos Alefra Servicios SRL, que según el portal de compra nos provee artículos del hogar, electrodomésticos, equipamiento de oficinas y muebles, ferretería, indumentaria textil y confecciones, calzado de seguridad, indumentaria de seguridad, indumentaria hospitalaria, ropa de trabajo, librería, papelería y útiles de oficina, artículos de librería, con lo cual era tan extensa la rama de artículos que queríamos saber qué le compramos. Porque como va de muebles a zapatos, queríamos saber si esta empresa, si este proveedor nos vendía muebles o nos vendía zapatos. Y de ser así, ¿cuánto valían los zapatos que nos vendían o cuánto valían los muebles y compararlo con el valor de mercado y más o menos así estipular que el gasto estaba bien realizado. Lo cierto es que no tuvimos ninguna factura. Como no tuvimos ninguna factura, no sabemos lo que nos vendió. Pero lo peor de todo esto, que esta empresa está radicada en la provincia de Formosa. Entonces digo, ¿cuál es la conveniencia nuestra de comprar a un proveedor de Formosa? Que el flete no encarece los productos. Hay un estudio reciente que dice que el 35% del costo de los productos es el flete. Tiene una subsidiaria acá en Buenos Aires. La verdad que no lo sabemos. Y para nosotros hubiese sido importante, porque le hubiésemos recomendado en todo caso que no compre más allá, que compre Morón. Hace un rato nos decían, en la locución, nos hablaban de
de la importancia que se le había dado al Compre Morón. Bueno, acá tenemos para empezar a trabajar. Y le quiero decir que a esta empresa le compramos 2.200.000 pesos. No le compramos 5 pesos. Digamos, no es de los proveedores más grandes, pero son 2.200.000 pesos. A una pyme de Morón, esto le viene perfecto. Y aparte nos aseguraríamos que pague los impuestos. Está buena el dato que nos daban hoy de la recaudación. La verdad que fue muy importante porque lo habíamos pedido en la sesión del presupuesto y lo habíamos pedido también en algunos pedidos de informe, valga la redundancia, y nunca lo habíamos obtenido. Ahora nos llevamos un dato que la recaudación es buena y de un porcentaje que vamos a estudiar. Pero esto hubiese podido a un proveedor de Morón, de aquellos que están bastante complicados, a un comerciante de nuestro distrito, esos que cierran las persianas, le hubiese permitido mantener la actividad si hubiésemos comprado 2.200.000 al año. Otra de las empresas proveedoras de nuestro municipio es Aria Converter, sociedad responsabilidad limitada, está inscripta en el año 2016 como proveedora del municipio de Morón. Entre los artículos de los cuales dispone es bazar y menage, artículos de plástico descartable, bazar y menage, dosificador, productos granulados, colchones y frazadas, colchones y almohadas, indumentaria textil y confecciones, accesorios de cuero, carteras, calzado, calzado de seguridad, camperas, cortinas, decoraciones en telas, equipos de lluvia, guardapolvos, indumentaria textil y confecciones, ropa de cama, ropa de cuero, con tachas, de trabajo, ropa de vestir, ropa descartable, ropa de bebés, sábanas, telas, toallas, toallones, zapatillas, juegos y recreación, juguetes, librería, papelería, útiles de oficina, artículos de embalaje, artículos de librería, cartuchos de tóner, cartulinas, film de polietileno, formularios continuos, hilos de atar, imanes para propaganda, papel para tiqueadora, papelería, materiales de plástico, lonas, materiales de plástico, resina poliéster, fibra de vidrio, sillas plásticas. Esta empresa, con domicilio en Punta Arena, 1628 de Cava, es la misma que en el año 2016 estuvo vinculado a, no sé si se acuerdan, muchos de los funcionarios acá presentes, estuvo vinculado a los sobreprecios que después del escándalo fue separado del Consejo Escolar el consejero Juan Cruz Bacari. Esta empresa en aquel momento, con muy buen tino, el intendente dio instrucciones de llevar adelante esa situación porque había habido un sobreprecio importante en una compra en el Consejo Escolar. Entonces, la realidad es que se imaginan que para darle claridad al acto público era importante para nosotros, en esta empresa que había sido cuestionada, era importante para nosotros saber, pero fundamentalmente también saber qué es lo que nos estaba vendiendo y a qué precio, porque de todos estos artículos, a mí me resulta raro aparte, ¿no?, que haya un proveedor que venda tantas cosas, tan diferentes, tan diversificadas. Yo entiendo que no tiene por qué el municipio compartir mi preocupación. Está bárbaro que ustedes crean que tienen que comprar en ese lugar. Yo lo único que quiero que me digan es qué es lo que compraron ahí y a qué precio lo pagaron.
Es lo único que queremos, es lo que nos corresponde. Otra, quiero agregar aparte que no le compramos un vaso de plástico. Seguramente por el monto de la compra le hemos comprado algo más. Gastamos 2,5 millones de pesos. O sea, no es que compramos cualquier cosa. Otra de las empresas que habíamos pedido poder revisar las cuentas es la Compañía Integral de Alimentos, Sociedad Anónima. Bueno, esta firma, como todas, como casi todas, tienen domicilio en Cava. Y también, como muchas de estas, se inscribieron para venderle al municipio de Morón en el año 17, como muchas de las que hemos visto. Esta empresa tiene un servicio de gastronomía, dice catering, servicio de gastronomía y servicio de lunch. Y lo que queríamos saber es, digamos, porque el municipio pagó 5 millones de pesos. Entonces, la verdad que para nosotros era interesante saber cuánto pagamos el cañoncito dulce de leche, cuánto pagamos el sanguchito de miga, el fosforito. Para nosotros estas cuentas también son importantes porque 5 millones de pesos es mucho dinero del municipio, es mucho dinero del presupuesto municipal. Otra de las empresas que habíamos visto y que habíamos pedido la documentación respaldatoria es el nombre de fantasía es Panadería Robeta, es de Mar del Plata, y entre las cosas que venden alimentos, aceite, alimentos, chacinados, embutidos, enlatados, especies, galletitas, lácteos, pan y confituras, yerba mate. Pero también venden herramientas, también venden materiales plásticos. Nosotros entendemos que la dirección debe estar vinculada con la colonia de vacaciones en Mar del Plata. Entendemos, por lo menos, quisiéramos tener la buena voluntad de entender que se le compra artículos que tienen que ver con la colonia de vacaciones, como decían anteriormente, porque geográficamente coincide. Quisiéramos que nos digan qué es lo que se le compró, y posiblemente nos sacarían algunas dudas. Otro de los proveedores que acá sí nos pareció importante es el proveedor El Busto Priotti, Juan Pablo, que presenta servicios profesionales y comerciales para la municipalidad. El Busto Priotti, Juan Pablo, ¿saben quién es? Es el del convenio secreto. Es proveedor nuestro, o sea, nos mandan un convenio que no podemos saber de qué se trata, lo ponemos de proveedor en el municipio, le pagamos, escúchenme, le pagamos 1.300.000 pesos. No sabemos qué hace porque es secreto. Yo me imagino que por los datos que sacamos en la FIP,
de paciencia. Acá está. Por los datos que hemos podido averiguar, las tareas que desarrollaría por la cual nosotros lo estaríamos contratando en el 2018, porque tiene algunas actividades de alta en el 2017 y algunas actividades de alta en el 2018. Como estas son las cuentas del 2018, entendemos que en el 2018 podría haber proveído a nuestro municipio de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, o servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, realizados por integrantes del cuerpo de dirección en sociedades excepcionales anónimas, pero acá calculo, como no es una empresa, calculo que eso no. Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas. Incluye la instalación de antenas, pararrayos, sistema de alarmas. Con lo cual entiendo que nosotros le pagamos 1.300.000 pesos por servicio de contabilidad y de auditoría de asesoría fiscal o por la instalación y ejecución de mantenimiento de instalaciones. No sabemos. No sabemos, señor presidente, y la verdad, acá sí necesitamos una explicación. Porque acá hay un expediente que se habían comprometido a decirnos de qué se trataba ese convenio. Un convenio que es a todas luces indudablemente importante para el Ejecutivo porque no lo quiere divulgar. ¿Qué esconde ese convenio? ¿Cuál es contratamos a un tipo para que haga qué? ¿Por qué es secreto? ¿De dónde salió eso? Acá estamos en el Consejo Liberante de Morón. No estamos en la Cámara de Diputados de la Nación con Carrió, que tiene informes secretos, con todos los servicios de inteligencia. Acá no tenemos nada que ver con todo eso. Acá venimos a controlar nosotros cómo se gastó el dinero de los vecinos. No estamos en ese tipo de operaciones. Entonces, hubiese sido bueno que lo tengamos, porque aparte a ese tipo que tiene un convenio secreto le pagamos 1.300.000 pesos. Me parece que sobre este tema tienen que dar alguna explicación. Porque en los demás temas que habíamos planteado, nosotros estamos cuestionando la oportunidad del gasto, no estamos cuestionando la legalidad del gasto. Si hubiésemos tenido la documentación respaldatoria, la factura posiblemente podríamos haber cuestionado la legalidad. Pero eso es todo sospecha. Entre otras cuentas, entre otros proveedores, está García Juan Carlos, que es una firma que provee al municipio servicios de publicidad televisiva, gráfica, radial, página web, cine, servicios de publicidad y periodismo. Como la mayoría de estas empresas tiene domicilio fuera de Morón. Nosotros sobre esta empresa lo único que hemos podido detectar en una orden de compra es un gasto en una publicidad que hemos ido a constatarla porque en la dirección está, que es
cuando usted va por Derqui, llega a Rosales, hay un edificio con una gigantografía que dice aeropuerto por acá, 5 minutos, 3 minutos, no sé qué. La verdad que me parece que gastar 260.000 pesos en una gigantografía que se podía haber solucionado simplemente con una señalización de las que hace este municipio y todos, hubiese sido suficiente. Entonces, acá estamos cuestionando la oportunidad del gasto. Estamos gastando mucho dinero en una señalización, una simple señalización, gigantografía para una simple señalización, 270.000 pesos para una señalización y para un aeropuerto que es privado. Otras de las empresas que habíamos que habíamos pedido las cuentas era una de acá de Castelar, de Carlos Casares, y la verdad que vende alimentos, vende frutas y verduras, golosinas, pollos, vende artículos de limpieza y perfumería, artículos de limpieza Bazar y Menage, artículos de plástico descartables Bazar y Menage, dosificador, productos granulados, librería, papelería y útiles oficinas, artículos de embalaje, artículos de librería, cartulinas, papelería, servicio de gastronomía, catering, servicio de lunch. A nosotros nos sigue pareciendo que hay proveedores que venden de todo. Y que le compramos bastante, porque a este proveedor le compramos 2 millones de pesos. Entonces, se nos había ocurrido que como había muchos proveedores que vendían muchas cosas diferentes, si nosotros hubiésemos tenido la facturación y hubiésemos sabido qué es lo que le compramos a muchos, porque si a todos le compramos papelería, entonces ¿por qué no hacer una licitación y comprar para todo el año? Hubiese salido más barato. Y si le compramos diferentes cosas, bueno, queremos saberlo, queremos saber cuánto pagamos. Es mucho la diversificación de productos. Es demasiado para cualquier proveedor. Para cualquier proveedor que se dedique a trabajar, que tenga una experiencia previa. La realidad es que esta empresa también vino al municipio, claro, funciona en una oficina. Es todo bastante subjetivo. Y la única manera que no haya este tipo de sospechas es dándonos a nosotros la documentación. Y se acabó, se terminó. Si no hay nada que ocultar, acá está. ¿Qué es lo que tenía que hacer por ley, en realidad? Después tenemos a González García Hernando Tomás, que también tiene domicilio en Cava, da la casualidad. Se inscribió como proveedor en el 2016 y vende aberturas de época, aberturas automáticas, alquiler, implementos, eventos, alquiler de carpas estructurales, alquiler de vajilla, mantelería, alquiler escenarios, andamios, equipos de comunicación o sea, pasamos de la puerta de la carpintería, pasamos a la electrónica, equipos de comunicación y señalamiento, equipos de comunicación y telefonía, imprenta y editoriales, impresiones en general, librería, servicio de copiado, juego y recreación, artículos de ajedrez para... Bueno, queda claro la diversificación de publicidad también vende, televisiva, gráfica radial, página web, cine, servicios de publicidad y periodismo. Y a esta empresa, a este proveedor, le compramos 5 millones de pesos.
yo digo, ¿qué es lo que nos vendió? Por ahí estaba bien lo que nos vendió, pero queremos saber qué. No, es parte de nuestro deber que nos den las facturas de lo que vendió. Bueno, tendríamos algunas más, pero no los quiero aburrir. Para nosotros es importante este detalle, más que nada para que lo tengan en cuenta, ya que tienen la responsabilidad de manejar el dinero público de nuestros vecinos. Entonces es importante que a la hora de este tipo de rendición tengamos la suficiente claridad y transparencia que nos permita decirnos la verdad que han gastado bien y que no tengamos la sospecha del mal gasto. Que en todo caso hubiésemos podido venir acá a simplemente dar nuestra opinión sobre la oportunidad, que no es lo mismo que describir que no sabemos qué se compra y cuánto se paga. Y para cerrar esta primera parte, después hay algunas cosas que vamos a ir preguntando en el transcurso de la sesión, pero para cerrar la primera parte, nosotros lo que queríamos era ahora sí hacer mención a algunos objetivos del gobierno, porque también tienen que ver con esta rendición de cuentas, con una valoración política, así como hace un rato escuchábamos una valoración política que hacía el bloque oficialista de cuestiones que habían realizado y que los felicitamos, que entendemos que muchas de ellas han sido o estaban vinculadas a la mejor vida de nuestros vecinos, y de hecho la hemos acompañado durante todo el año cada vez que se nos requirió la opinión o el voto acá en el recinto, pero que muchos de esos objetivos estaban plasmados y estaban escritos en un presupuesto que tratamos en el año 2017 para el 2018. Muchos de esos objetivos era la manera de pensar de un gobierno que decía, nosotros queremos hacer esto, y como queremos hacer esto, le vamos a imputar la partida presupuestaria, porque si no, es todo mentira. Digamos, cuando uno dice, esta es nuestra dirección política, entonces ponemos el dinero acá. Cuando uno dice, nuestra prioridad es la gente que menos tiene, entonces le ponemos la partida presupuestaria, aparte de decirlo. Cuando uno dice, la salud es lo más importante, entonces vemos que también está asignada la partida presupuestaria. Y así con cada ítem, como la seguridad y todo eso. Eso habla claramente de los objetivos de la política. Y en este caso queríamos recordar algunas cosas que nos parecían importantes para que se tome nota, para que no se discurse tanto en algunos ámbitos y se hable sobre cosas concretas. Y nos gustaría en esta última parte de la primera parte comentarles que, por ejemplo, en la jurisdicción de políticas sociales y abordajes integrales, en el presupuesto, el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, que tenía un crédito aprobado de 2.375.000 pesos, se le quitó el 87%. O sea, se le quitaron 2 millones de pesos y quedaron 375.000. Cuestión que entonces ese programa, digamos, lo hemos dejado por lo menos desfinanciado. Que en la coordinación de presupuesto participativo, que contaba con un recurso aprobado de 5.599.000 pesos,
se le redujo el 5% en primera instancia, pero se ejecutó nada más que el 70%, con lo cual de lo imputado estaríamos en un 65% que no se realizó. El programa Prevenir para seguir creciendo fue ejecutado, digamos, estoy hablando de un área que es importante, que es social, que en el 2018 todos nosotros en este recinto entendíamos que era necesaria, que había que trabajar, que había que ponerle esfuerzo. Bueno, en el programa para seguir creciendo solamente fue ejecutado el 69%. En el programa de asistencia para implementación de políticas para erradicar la violencia de género no tenía crédito aprobado al momento de haber votado el presupuesto. Después sí, creo que con una visión importante se le asignó 2 millones de pesos, 2.096.000, hablo en números redondos, pero solo se ejecutó el 55%. En derechos humanos, que tenía aprobado 4.549.000 pesos, de los cuales se le quitaron 25% de los recursos asignados, o sea, se le quitó casi 1 millón o más de 1 millón de pesos. En el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Empleo, que contaba con recursos aprobados de 2.374.000, además de haberle quitado un 3% de esos recursos, apenas se ejecutó el 20%. El programa de ingreso social con trabajo, apoyo, tenía asignada una partida de 6.400.000. De esos recursos se utilizaron solamente 660.000, un poco más del 9%. Estamos hablando de programas que eran importantes a la hora de entender la realidad social. El programa de responsabilidad social compartida, Envión, de los 2.614.000 pesos de crédito vigente disponible, se ejecutó apenas el 57%. El programa Chicos con Menos Calles, que contaba con recursos disponibles por 1.157.000, se ejecutó nada más el 18%. Para el centro de día, el gobierno local había dispuesto recursos por 757.683 pesos, de los cuales se ejecutó el 25%. El colectivo de comunicación comunitaria Productores Itinerantes contaba con un crédito de 119.000 pesos, no se ejecutó nada. El Centro de Primera Infancia tenía un crédito vigente de 6.825.000 pesos, solo se ejecutó el 2,70%. Al programa Operadores de Calle le asignaron recursos por 1.449.000, de los cuales se gastaron un poco más del 48%. La Casa de Abrigo contó con un recurso de 3.025.000, se ejecutaron apenas un poco más del 28%. Digamos, estamos haciendo una descripción de áreas muy sensibles, a partir casualmente de ese año, que es cuando empezamos a ver los efectos de la crisis económica, la inflación, la falta de inversiones en nuestro país. Después tenemos otra jurisdicción, que es la de planificación estratégica. Es el programa 63, mejoramientos de viviendas y obras, infraestructura, Barrio Belgrano, que contaba con recursos vigentes por 19.398.439, apenas se ejecutó el 0,14%. Los recursos presupuestarios
para los 257 mejoramientos, Barrio Presidente Sarmiento, Federación de Villas, que sumaban 2.245.746, solo se ejecutó el 16,83%. En el programa 20 viviendas Carlos Gardel, Federación de Villas, que contaba con créditos vigentes de 1.800.000, solo se ejecutó el 0,11%. Las viviendas Barrio Carlos Gardel, Techo Digno, contaba con un presupuesto vigente de 6.278.000, solo se ejecutó el 0,10%. El programa federal de mejoramiento de viviendas Mejor Vivir, que tenía recursos por 5 millones de pesos, hablo en números redondos, apenas se utilizaron el 10,39%. El programa federal de mejoramiento de viviendas Mejor Vivir, proyecto 1 y 2, 200 mejoramientos, contó con recursos de 3.949.000, de los cuales solo se ejecutó un poco más del 10%. El programa de 48 viviendas Barrio Carlos Gardel, Federación de Villas, que tenía un recurso vigente de 571.911 pesos, no fue ejecutado. El programa federal de mejoramiento de viviendas Mejor Vivir, 222.01.48 debe ser la identificación, la resolución, tenía asignado un recurso de 11.891.000, de los cuales se ejecutaron apenas el 1,47%. El programa 40 viviendas de infraestructura Fuerza Aérea contaba con un recurso vigente de 18.739.000, de los cuales solo se ejecutó el 0,15%. El programa federal de construcciones de vivienda Techo Digno, 20 viviendas Sosarán y Paraná, tenía un crédito aprobado de 4.331.000 pesos, de los cuales se ejecutaron un poco más del 22%. La construcción Parque Deportivo Reservorio contaba con un crédito aprobado por este cuerpo de 14.870.000, de los cuales se ejecutaron un poco más del 10,69%. La iluminación del barrio Carlos Gardel y San Juan 1 y 2, Corredor Ferred, contaba con un presupuesto vigente de 5.837.000, de los cuales se gastaron el 22,83%. El área de producción y desarrollo económico, algo que también para este año, por lo menos acá en el Consejo Deliberante lo habíamos discutido y era un tema a tener en cuenta y muy importante para nosotros y para el Ejecutivo Municipal. Este programa obviamente lo que hace es fomentar muchas de las políticas de empleo para empresas, y el Fondo de Fomento Productivo, que contó con un crédito vigente de 8.694.000 pesos, se ejecutó en un 76%. El programa de formación empresaria, que contó con un presupuesto aprobado de 890.000 pesos, sufrió un recorte de más del 76%. Los recursos presupuestados para la promoción empresaria, que ascendían a más de 2.260.000, fueron recortados en un 58,36%. Lo presupuestado para el reglamento productivo contaba con recursos por 624.000 pesos, tuvo una quita del 95,99% y el resto del dinero no fue ejecutado. Para la asistencia técnica y asesoramiento había un crédito probable de 654.000 pesos, los cuales sufrieron una quita del 83,18%. El resto tampoco fue ejecutado. Para el relevamiento territorial había asignado una partida de 552.000 pesos, los cuales no fueron ejecutados. El programa Compra Morón contaba con un presupuesto aprobado de 839.600 pesos, el cual no fue ejecutado. En promoción de la seguridad y prevención del delito, equipamientos de seguridad vial, centros de monitoreo, contaba con un crédito vigente de 854.000 pesos, de los cuales se ejecutó el 18,3%.
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tenía más de 6 millones de pesos de recursos vigentes, solo se gastó un poco más del 66%. El Fondo de Seguridad afectado, que contaba con un presupuesto aprobado de 3 millones de pesos, sufrió un recorte de recursos del orden del 43%. El ítem equipos de seguridad, bienes de uso, contaba con un presupuesto de 1.903.800 pesos, el cual no fue ejecutado. Estos son algunas de las cuentas que también nos interesaba hacer una valoración desde lo que se dice por los medios y desde lo que realmente se gasta en el presupuesto municipal. Para terminar, Presidenta, quería decirle que estamos bastante frustrados por la negativa del Ejecutivo a darnos información, por las maniobras de dilación que fueron claramente evidentes. Tendríamos que haber venido acá a hacer nada más que una valoración, como la última parte que hemos realizado, que seguramente el Ejecutivo tendrá alguna explicación de por qué no se ejecutaron esas partidas. Siempre en el medio del trabajo diario uno va teniendo después diferentes maneras de pensar a la hora de hacer un presupuesto y sufren esta dinámica que tiene que ver con la dinámica de un departamento ejecutivo. Nosotros hubiésemos querido hacer nada más que esta valoración, pero nos encontramos con la necesidad de decirle que no se nos ha dejado cumplir con nuestro trabajo, que obviamente cuando no han presentado ni una sola boleta de un tornillo de los 3.000, casi 600 millones de pesos, esto quiere decir que está todo bajo sospecha y que estamos claramente ante la evidencia y ante una sátira que es donde se nos ha invitado hoy a participar. Es todo una ficción, tener que controlar lo que no nos dan para controlar. Pero aparte, digamos, en el mismo momento que se nos estaba negando la información, resulta que acá teníamos una conferencia dada por la diputada Carla Carrizo, que le voy a mandar una carta mañana diciéndole que la trajeron engañada, porque acá de la transparencia institucional como herramienta para fortalecer la democracia, acá no existe. Gracias, señora Presidenta. Sí, tiene la palabra la concejal Florencia de Luca. Gracias, Presidenta. Desde el bloque de Unidad Ciudadana y en el marco de manifestar nuestra postura y pronunciarnos respecto de la administración de los recursos públicos municipales del año pasado y en términos, en primera instancia, generales, nos parece importante poder dar cuenta del contexto en el que se inscribió el año pasado la administración de estos recursos. Nosotros entendemos que a nivel nacional el año pasado coronó de alguna manera el fracaso de la política económica del gobierno nacional y su correlato social. Entendemos que el gobierno, el proyecto político de Cambiemos que encabeza Macri, Vidal y Tagliaferro